¿Qué tal? Tengan buenas tardes. Vamos a completar entonces la sección 7.2. Básicamente con la planificación del curso vamos bastante bien. Entonces los contenidos están planificados que se terminen en la semana 15 y eso que todavía habría un poquito de holgura, pero bueno, pues por hoy estamos bien terminando esta sección 7.2. Bueno, la sección 7.2. Entonces nos habíamos quedado en la sección, subsección 7.2.2, tamaño de muestra variable. ¿Qué hacer cuando tenemos tamaños de muestra variables? En algunas aplicaciones de los gráficos de control para una fracción no conformes, la muestra es una inspección del 100% de los productos en un periodo de tiempo, ya que números distintos de unidades podrían ser producidos para cada periodo. Las gráficas de control podrían tener un tamaño de muestra variable. Aquí hay tres enfoques para construir y operar una gráfica de control con un tamaño de muestra variable. Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Lee. Pues aquí estamos ya viendo la sección, terminando la sección 7.2, que creo que sí, iniciamos el jueves, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pues es poquito lo de hoy, así que pues terminémoslo, ¿verdad? Habíamos visto cómo podían cambiar los límites cuando teníamos muestras variables. Y esa es precisamente una de los tres enfoques que nosotros tenemos cuando eso sucede, cuando tenemos número de datos distintos para las muestras. Entonces, tenemos límites de control con una anchura variable. Los primeros y quizás el enfoque más simple es determinar los límites de control para cada muestra individual que está basado en la tamaño de la muestra específica, es decir, el iésima muestra de tamaño NSV. Entonces, los límites de control superior e inferior son P barra más o menos 3 raíz de P barra por lo menos P barra entre NSV. De aquí, el único número que está cambiando es este NSV, por lo que la anchura de estos límites cambian inversamente proporcional al tamaño de NSV. Entonces dice, para ilustrar este enfoque, consideramos los siguientes datos que vienen de un grupo de compras de una compañía eh, aerolínea grande. Entonces, eh, específicamente no nos dicen de qué es, pero aquí dice, pues, fracciones no conformes con un tamaño de muestra variable. Entonces, tenemos en total 25 muestras. Los tamaños de los datos de cuánto se compra en cada muestra van básicamente desde 80 hasta 120. Aquí entre las unidades no conformes vemos que 20 es el máximo que hay. Claro, en este caso habrá que tomar también el tamaño de paso, el tamaño de la muestra en particular. Pero eventualmente sí sale que la fracción no conformes mayor es precisamente la observación número 11. Tenemos aquí 0.182, ninguno de los otros llega a esa fracción, y una desviación estándar que depende ahí también del tamaño de la muestra. Límites inferiores y superiores. Ya sabemos que si los límites inferiores caen debajo de cero, entonces les ponemos cero. Por eso es que hay varios ahí que son iguales a cero. Entonces, bueno, pues esos son los resultados que se obtienen de eh, los, los productos que da el proveedor. Eh, Ahí también, bueno, vuelve a mencionar, los tamaños de la muestra son
En total, el número de órdenes compradas que se dan cada semana. Sin embargo, no es constante, como lo vemos en en la tabla. Entonces, una unidad no conforme es una orden de compra con un error. Entre los errores más comunes están especificar número de partes incorrectos, fechas equivocadas e información del proveedor equivocada. Cualquiera de estos errores puede resultar en un cambio de orden, lo cual toma tiempo y recursos y podría resultar en una entrega tardía de los materiales. Para 25 muestras calculamos, bueno, cuánto F barra, ¿verdad? Ahí la sumatoria y los no conformes entre la sumatoria del total de datos de productos en cada muestra y obtenemos que es cerca del 10%. Entonces, la línea central entonces está en 0.096. Tenemos también las expresiones para los límites superiores e inferiores, pero que dependen de NSV. Entonces, al graficarlos, por eso es que tenemos líneas de control superior e inferior que van cambiando. Por este lado tenemos el resultado de Minitab y por este otro lado tenemos, bueno, la misma gráfica, pero como no dice aquí, que aquí solo dice hecha a mano, entonces pues no estoy muy seguro a qué se referirá con hecha a mano, quizás algún programa en Excel, una vez que ya se hicieron ciertos cálculos, quizá por ahí puede ir la idea. Entonces, dice que sigma estimado, sigma su P estimado, eh, vamos a ver cómo pronuncio esto. Eh, realmente lo único que hay es sigma sub P estimado. Entonces, es la estimación de la desviación estándar de la fracción de la muestra de no conformes P estimado. Los cálculos para determinar los límites de control se muestran en las últimas tres columnas de la tabla. Entonces, manualmente se construye el gráfico de la izquierda y comenta el gráfico de la derecha. Entonces, los límites de control están basados en el tamaño de muestra por medio. El segundo, bueno, este es el segundo enfoque. Entonces, basar la gráfica de control en el tamaño de muestra promedio, que resulta de aproximar el conjunto de los límites de control. Esto asume que tamaños de muestra futuros no van a diferir fuertemente de aquellos que se han observado. Si este enfoque se utiliza, los límites de control serán constantes y la gráfica de control resultante no se verá tan formidable para el personal operacional como la gráfica de control con los límites variables. Sin embargo, si hay una variación grande en el tamaño de una muestra particular o si los puntos del gráfico cerca de la aproximación están cerca de los límites de control aproximados, entonces los límites de control exactos para ese punto deben determinarse y el punto examinado relativo a ese valor. Para la orden de compra de los datos de la tabla anterior, encontramos que el promedio de la muestra, bueno, pues nada más es la sumatoria de los NSV entre 25 muestras, ¿verdad? 98. Veíamos que fluctuaba entre 80 y 120. Entonces, por lo tanto, los límites de control aproximados, ya ocupando ese n barra, ¿verdad? Aquí los tenemos. Entonces, aquí, pues, nos habla de la línea de control superior para exacto, para la muestra 11, que de alguna forma sí se refleja de que está cerca de los límites de control, aunque no los pasa. Esta gráfica de control resultante se muestra ahí en la figura. P estimado,
notar que para P estimado, la muestra 11, la gráfica de la muestra 11 está cerca del límite de control superior, aunque parece estar en control. Sin embargo, cuando lo comparamos con su límite de control exactos superior, el punto indica que está fuera de control. Similarmente, los puntos que están fuera de los límites de control podrían estar adentro de sus límites de control exactos. Generalmente debe haber cuidado en el tomar la interpretación de los puntos cerca de la aproximación de los límites. Debemos también con cuidado analizar las corridas de otros patrones abnormales aparentes de la gráfica de control con los tamaños de muestra variable. El problema es que el cambio en eh, la fracción de no conforme de la muestra P estimado se debería interpretar relativo al tamaño de la muestra. Por ejemplo, suponer que P es igual a 0.20 y que dos muestras sucesivas muestran una fracción de no conformes de P sub T estimado igual a 0.28 y P sub I más un estimado de 0.24. La primera observación parece que indica una calidad más pobre que la segunda, ya que pues la fracción es mayor, ¿verdad? Sin embargo, suponer que los tamaños de muestra eran para el primero 50 y para el segundo 250 en desviaciones estándares unitarias. El primer punto es 1.41 unidades arriba del promedio y el segundo 1.58. Es decir, el segundo punto en realidad representa una mayor desviación para la desviación estándar de P igual a 0.20. Entonces, que lo hace el primero, incluso que a pesar de que el segundo punto es más, el más pequeño de los dos. Por lo tanto, estas corridas de visualmente ver los patrones no aleatorios, básicamente no tiene mucho sentido acá. Entonces, es más difícil poder decir, bueno, si vemos tres puntos que van en una tendencia creciente debido a que no tenemos ahí mismo la información de el tamaño de la muestra para cada uno de estos, entonces no sabemos si ya no tiene sentido buscar este tipo de patrones para este tipo de gráficas. Finalmente tenemos la gráfica de control estandarizada, el tercer enfoque para lidiar con el tamaño de muestra variables es ocupar la gráfica de control estandarizada, donde los puntos están graficados en desviaciones estándares. Tales gráficas de control tienen una línea central en cero y límites de control superior e inferior de más o menos 3 respectivamente. La variable graficada en este caso sería, pues aquí está estandarizada, ¿verdad? Se le resta el promedio y se divide entre la desviación estándar, donde P o P barra, si no hay una desviación, si no hay un estándar, es la fracción del proceso de no conformes en un control de un estado en control. El gráfico de control estandarizado para los órdenes de compra en la tabla de los datos anteriores se muestra en la siguiente figura. Los cálculos asociados con la gráfica de control se muestran en la tabla Z5. Las pruebas y las corridas y los métodos de reconocimiento de patrones pueden con seguridad aplicarse a esa gráfica de las mismas medidas unitarias. Las gráficas de control estandarizadas no son más difíciles de construir o mantener que ya sea las otras dos procedimientos que se discutieron en esta sección. Sin embargo, muchos paquetes ya sea automáticamente ejecutan esta característica estándar como un estándar o se pueden programar para graficar las gráficas de control estandarizadas. Entonces, aquí con gráficas de control estandarizadas, podemos ver en efecto que el elemento 11 sí está fuera de las líneas de control.
Y aquí están dos ejemplos. Bien, entonces vemos aquí cálculos para la gráfica de control estandarizada. Entonces, cada uno de los datos se estandarizan. Conceptualmente, sin embargo, podría ser más difícil para el personal de operaciones entender e interpretar, ya que la referencia a la fracción de procesos actual de los defectuosos ha sido perdida. Sin embargo, si hay una variación en el tamaño de paso, las corridas y los reconocimientos de patrones se pueden ocupar con seguridad a las gráficas de control estandarizadas. En tal caso, podría ser sugerido mantener una gráfica de control con sus líneas de control para cada muestra y para el personal operativo, mientras simultáneamente se mantiene una gráfica de control estandarizada para usos de ingeniería. La gráfica de control estandarizada también está recomendada cuando la longitud de la producción de las corridas es corta, eh, como es en muchos talleres, situación de talleres, gráficas de control para producción corta, se indica en el capítulo 9. Bueno, pues este capítulo es un poco corto. eh, Entonces hay dos subsecciones más, pero esta es corta, ¿verdad? Un poco hablando un poco con respecto a las aplicaciones a los negocios de servicio y transaccionales en las gráficas de control para la fracción no conformes es ampliamente utilizado en los negocios transaccionales y, la industria de servicios. eh, lo que es la aplicación de control de procesos estadísticos en el ambiente de la manufactura. Muchas características de calidad se pueden observar eh, en base a si es conforme o no conforme. Ejemplos incluyen el número de pagos de empleados que se dieron por error o se distribuyeron tarde durante un periodo de pago. El número de cheques que se piden que no están pagados dentro del ciclo de conteo estándar y el número de envíos hechos por un proveedor que no está a tiempo. Muchas aplicaciones de no manufactura de la fracción de las gráficas de control de no conformes involucran los casos de tamaños de muestras variables. Por ejemplo, el total de número de solicitudes de cheques durante un ciclo de conteo o un ciclo fiscal podría lo más probable no ser constante, ya que la información acerca de la falta del dato del tiempo de procesar todos los cheques solicitados es generalmente disponible. Se puede calcular P sombrero como la tasa de todos los cheques tardíos al número total de los cheques que se procesaron durante el periodo. Como una ilustración, se considera la compra de los datos de las órdenes en la tabla 7.4, los tamaños de las muestras en la tabla 7.4, es el número real de órdenes de compra que se dieron cada semana. Sería muy inusual para esto que sea exactamente la misma que de semana a semana. En consecuencia, una fracción de no conformes, una gráfica de control de no conformes con tamaño de muestra variable era un enfoque ideal para esta situación. El uso de esta gráfica de control fue una configuración inicial para identificar muchas de las causas de raíz de los errores de los órdenes de compra y en desarrollar acciones correctivas necesarias para mejorar el proceso. Bien, entonces ya entrando en la última subsección, entonces la función de
características operacionales, habíamos visto, por ejemplo, la curva José. En este caso, las vemos con funciones y el promedio de las corridas de los cálculos. Entonces, las características operacionales, las funciones de características operacionales o las funciones José de la fracción de no conformes, una gráfica de control es una muestra gráfica de la probabilidad de incorrectamente aceptar la hipótesis eh, de control estadístico, por ejemplo, el error tipo 2 o beta, contra el proceso de la fracción de los no conformes. La curva OC da una medida de la sensibilidad de la gráfica de control, es decir, su habilidad para detectar los cambios en los procesos, la fracción de los procesos no conformes del valor nominal P barra a algún otro valor P. La probabilidad del error tipo 2 para la fracción no conformes de la gráfica de control se puede calcular de esta forma. Entonces, la resta entre la probabilidad de que mi estimación sea menor que el límite superior, dado la proporción, menos la probabilidad de que esté por debajo. Entonces, pero como P estimado simplemente D entre N, entonces esta ecuación es equivalente en donde esta segunda parte es cero y se elimina en caso que el límite inferior fuera cero, fuera negativo, perdón. Y aquí tenemos la siguiente tabla donde dice los cálculos para construir las curvas José de la gráfica de control para fracción de no conformes con n igual a 50, límite inferior de 0.0303 y límite superior de 0.3697. Entonces, la tabla anterior ilustra los cálculos que se requieren para generar la curva José para una gráfica de control para la fracción no conformes con parámetros n igual a 50, límite inferior y 0.0303 y límite superior igual a 0.3697. Utilizando estos parámetros, la ecuación, pues ya que tenemos una distribución que es binomial, entonces podemos hacer algunas simplificaciones y además, pues ya que D es un número entero, entonces simplemente botamos la parte decimal, no hace ningún cambio en la parte de la probabilidad. Entonces la curva OC se grafica en la figura 711 que está acá. Podríamos también calcular las corridas promedios ARLs para la fracción no conformes de la gráfica de control. Recordar que del capítulo 5 que los procesos no correlacionados de los datos de ARL para una gráfica de control Shihart se puede escribir también de esta forma. Entonces los procesos están en control. Si los procesos están en control, RL sub 0 es nada más 1 entre alfa, y si está fuera de control, pues RL sub 1, 1 entre 1 menos beta. Esas probabilidades de alfa y beta se podrían calcular directamente de la distribución binomial o de la lectura de las curvas José. Para ilustrar, conseguir la gráfica de control para una fracción de no conformes utilizada en las curvas OC de la tabla 7.6. Esta gráfica tiene parámetros n igual a 50, límite superior de control de 0.3697 y inferior de 0.0303 y línea central igual a 0.20 de la tabla 7.6 o la curva OC de la figura. Encontramos de que el proceso está en control cuando P igual a P barra. La probabilidad de que graficar un punto en control es 0.9973, así en el caso alfa igual a 1 menos beta igual a 0.0027 y el valor de R 0 al final es cerca de 370. Por lo tanto, si el proceso realmente está en control, experimentaríamos una señal fuera de control falsa cerca una vez cada 370 muestras. Eso sería aproximadamente cierto en general para cualquier gráfica de control de Shihart con límites de control de 3 sigma.
esta ARL0 en control generalmente está considerado ser satisfactoriamente grande. Ahora supongamos que el proceso cambia a fuera de control con P igual a 0.3. Entonces tenemos P igual a 0.3, beta igual a 0.8594, por lo tanto ARL1 es aproximadamente 7 y se toma cerca de 7 pasos en promedio a detectar estos cambios con un punto fuera de los límites de control. Si esto no es satisfactorio, entonces la acción debe ser tomada para reducir el, l- eh, la situación de estar del ARL1 fuera de control. Eh, Incrementalmente, el tamaño de muestra resultaría en un valor más pequeño de beta y en un ARL1 fuera de control más corto. Otro enfoque nos reduciría el intervalo entre las muestras. Es decir, si estamos actualmente tomando muestras cada hora, tomará cerca de 7 horas en promedio detectar el cambio. Si tomamos las muestras cada media hora, requeriría solamente 3 y media hora, 3 y media horas en promedio en detectar el cambio. Otro enfoque es utilizar una gráfica de control que da una mayor respuesta a cambios pequeños, tal como la de sumas acumuladas que se ven en el capítulo 9. Bueno, pues ahí está entonces lo que tenemos para completar la sección 7.2. Para mañana vamos a tener siempre, les voy a poner siempre algún documento que lean y resuman. Entonces, probablemente en la semana 15, en la semana 16 sería la entrega de estos resúmenes. Esta semana es la semana número 12, entonces realmente ya estamos en la última tercera parte al menos de la parte de las clases. Entonces, pues ya visualizando el final del ciclo también. No sé si tienes alguna pregunta. De momento no. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Más tarde voy a enviar el documento o el artículo, el video a revisar. Y bueno, pues entonces nos veremos hasta el jueves. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, nos vemos entonces.